Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Laboratorio PRL 360. En la parte más filosófica, hoy os presento un capítulo que se llama El poder oscuro de las palabras, el nocebo en la prevención. ¿Puede una palabra enfermar a una persona? ¿Puede una cultura preventiva mal construida aumentar el riesgo en lugar de reducirlo? En la medicina existe algo llamado el efecto nocebo, cuando las expectativas negativas generan síntomas reales. Y en la prevención ocurre algo parecido. Hay empresas donde el discurso constante es: aquí siempre pasa algo, este trabajo es muy peligroso, esto es un desastre. Poco a poco ese relato se convierte en realidad. No porque el riesgo cambie, sino porque la percepción del riesgo cambia. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar estas frases o que se comentan, o de peores? Por eso ahora vamos a explicar qué es el efecto nocebo. El nocebo es lo contrario al placebo. El placebo es una expectativa positiva, mejora el estado de la persona. Y el nocebo, una expectativa negativa que empeora su estado. En la investigación médica se ha visto que si a un paciente se le dice que un medicamento puede producir dolor de cabeza, una parte significativa lo experimentará. Aunque haya tomado una pastilla sin principio activo, el cerebro anticipa el daño y el cuerpo responde. Esto nos muestra algo muy fascinante, que las expectativas influyen en la fisiología. Y ahora esto lo vamos a trasladar a nivel organizacional. Imaginar una empresa donde constantemente se dice: aquí siempre hay accidentes, esto es imposible hacerlo seguro, los trabajadores nunca cumplen. Ese discurso genera 3 efectos psicológicos. Aumentamos la ansiedad. La persona trabaja con hipervigilancia y estrés. Y sabemos que el estrés reduce atención y aumenta los errores. Otro punto. Reduce la autoeficacia. Si repetimos constantemente que algo es peligroso o imposible, las personas empiezan a pensar: da igual lo que haga, esto va a salir mal. Esto se parece mucho a la indefensión aprendida. Y 3. Genera profecías autocumplidas. Cuando el sistema espera fallos, termina produciendo fallos. Creo que estas situaciones muchos la hemos visto o las estamos viendo o también viviendo en nuestras propias carnes. Por eso es importante dar un vuelco a ese lenguaje y esa situación. Vamos a hablar de ese lenguaje. En prevención de riesgos laborales hablamos mucho de procedimientos, normas, medidas técnicas, pero hablamos muy poco de lenguaje. Sin embargo, el lenguaje crea realidades. No es lo mismo decir aquí siempre hay accidentes que decir aquí estamos aprendiendo a trabajar cada vez más seguro. No es lo mismo decir esto es peligrosísimo que decir este trabajo requiere mucha atención y por eso seguimos este procedimiento. La diferencia parece pequeña, pero el cerebro percibe de forma radicalmente distinta. Ya sabéis que muchas veces os comento de adecuar el lenguaje a todas las personas. Pues aparte de esto de adecuarlo, a lo mejor tenemos que cambiarlo y enfocarlo para no ser nocebos. Y esto mucha gente lo verá como una pirámide de Egipto, porque es muy difícil. Pero todo lo difícil empieza con ganas de generar un cambio. Empieza con ganas de hacerlo diferente.
Y es como una planta. Le tenemos que tener atención e ir regándola cada día. Porque si no le damos ese cuidado a este lenguaje, volveremos a caer. Porque además, muchas veces las situaciones del estrés también nos vuelven negativos y nos volverá a otra vez a ese lenguaje. Y si vamos hablando tan mal, al final las cosas van a ocurrir. Los filósofos llevan siglos hablando del poder del lenguaje. Por ejemplo, Nietzsche decía que las palabras no solo describen el mundo, lo crean. ¿Cuántas veces hemos oído decir que repite una mentira 1000 veces y se convertirá en una realidad? Pues a lo mejor aquí estamos haciendo lo mismo. Ese lenguaje no es la realidad, pero lo estamos repitiendo tanto que de esta forma acabarán pasando esas cosas. Wittgenstein afirma que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En prevención, esto significa algo profundo. La cultura preventiva también se construye con palabras. Para que veáis y sepáis identificar estas situaciones que nos podemos ir encontrando y sobre todo dar ese vuelco. Porque si hablamos mal y vamos repitiendo de estas cosas mal, al final volverán a pasar estas cosas. Pero estamos en lo mismo. Mucha gente dice, esto es imposible. Imposible, hay pocas cosas. El problema muchas veces es empezarlo. O ser esa palanca de cambio. No solo los técnicos y técnicas de prevención tenemos que ser esa palanca de cambio. Muchas veces esa palanca de cambio tiene que ser todo el mundo. Desde los administradores, los creadores de la empresa, hasta las personas que están trabajando en ella. Y te digo, desde el personal que puede tener, ¿cómo os diría? Desde el personal que está trabajando con sus manos hasta los mandos intermedios y hasta sus superiores. Todo el mundo tiene que ser esa palanca de cambio. A veces nos cuesta serlo por lo que nos dirán, porque si hacemos las cosas diferentes nos van a nombrar, nos van a señalar. Vivimos en una cultura, yo lo digo por mi país, que muchas veces si piensas diferente eres señalado. O aparecerá el que hablamos el otro día, el gaslighting. Nunca se podrá hacer eso. Pero tenemos que tener esas personas que sean esa palanca, que cambien, que inicien cosas diferentes. Y poco a poco, si van subiendo esa moral a las personas, si van viendo ese cambio que es real, la gente se subirá a ese tren. Por eso es muy, muy importante ser esas personas palanca. Y sobre todo también dar esa cultura para que se dé ese cambio. Porque si no, al final el tren nos va a arrollar de los incidentes y de los accidentes. Por eso quería hacer este capítulo, porque son cosas que he oído y veo muchas veces. Y no se nombra mucho la prevención. Por eso tenemos que cambiar esos nocebos, tenemos que cambiar ese lenguaje y aportarlo a nuestros lugares de trabajo. Y sobre todo, si acaso, hacer un diario para ir apuntando todo lo que nos proporciona. Y ver ese cambio y presentarlo a todas las personas. Y para terminar, quizás uno de los riesgos invisibles de las organizaciones no sea una máquina, una sustancia, un procedimiento, una situación de riesgo, sino un relato negativo constante, un relato que actúa como noceo colectivo.
Por eso, tal vez, una de las tareas del técnico y técnica de prevención no sea solo medir, evaluar o corregir, sino también cuidar el lenguaje con el que hablamos de seguridad, porque las palabras no solo informan, sino a veces también enferman. Y para terminar, no solo quiero centrar en las tareas del personal técnico de prevención de riesgos laborales, sino en todo el mundo, porque los técnicos no somos omnipresentes, pero sí los trabajadores están en muchos sitios y trabajadoras. Y son ellos también que tienen que cuidar ese lenguaje cuando hablamos de seguridad y situaciones que pueden ser inseguras, para que esas palabras no nos lleguen a enfermar a nosotros y a toda la organización. Espero que os haya gustado este capítulo mucho más reflexivo, pero también igual de importante. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.